La sala de conferencias estaba llena de ejecutivos extranjeros esperando una traducción que nunca llegaba. El CEO millonario, desesperado, gritó con arrogancia: ¿Quién habla inglés aquí? Todos bajaron la mirada. Excepto una persona, que nadie esperaba. Una mujer de limpieza con uniforme viejo, escoba en mano, dio un paso al frente, y lo que hizo después dejó a todos sin palabras. Pero esta historia no se trata solo de ese momento. Se trata de todo lo que la llevó hasta ahí, y de cómo su vida cambió para siempre. Rosa María despierta a las 4:30 de la madrugada, como cada día durante los últimos 3 años. El despertador suena con insistencia en su pequeño departamento de 2 habitaciones en un barrio popular de la ciudad. Sus manos ásperas, marcadas por el trabajo constante, buscan el botón de apagado mientras sus ojos se adaptan lentamente a la oscuridad que aún reina afuera. A los 46 años, su cuerpo ya conoce de memoria esta rutina que pareciera no tener fin. Se levanta en silencio para no despertar a su hijo Diego, de 17 años, quien duerme en la habitación contigua. El adolescente estudia en las tardes y trabaja los fines de semana en un pequeño supermercado del barrio para ayudar con los gastos del hogar. Rosa María se viste con su uniforme azul marino, desgastado pero siempre limpio, y toma su bolsa con los productos de limpieza que compra con su propio dinero porque los que proporciona la empresa son de mala calidad. El edificio corporativo Torre Empresarial Lucero se alza imponente ante ella cuando llega a las 5:30 de la mañana. 40 pisos de cristal y acero que albergan a una de las empresas más importantes del país. Rosa María conoce cada centímetro de los primeros 15 pisos que debe limpiar antes de que lleguen los ejecutivos a las 8 de la mañana. Su trabajo consiste en ser invisible, en limpiar sin ser vista, en mantener todo impecable sin interrumpir jamás las actividades de quienes ganan en un día lo que ella gana en 6 meses. Mientras pasa la aspiradora por las alfombras persas del piso ejecutivo, Rosa María no puede evitar recordar su vida anterior. Hace apenas 4 años, ella era la profesora Rosa María Mendoza, respetada docente de inglés en la Escuela Secundaria Nacional José Martí. Durante 20 años había enseñado a miles de jóvenes, había traducido textos para el gobierno local, había participado en conferencias educativas. Sus alumnos la adoraban, sus colegas la respetaban, y ella se sentía útil, valorada, con propósito. Pero llegó la crisis económica que azotó al sector educativo. Los recortes presupuestarios fueron brutales y sistemáticos. Primero eliminaron los programas especiales, luego redujeron las horas de clase, finalmente cerraron escuelas enteras. Rosa María, a pesar de su experiencia y excelencia académica, fue una de las cientos de docentes que perdieron su empleo de un día para otro. Sin indemnización, sin plan de transición, sin opciones. Solo una carta fría que agradecía sus servicios y le deseaba éxito en el futuro. Durante meses buscó trabajo en otras escuelas, en institutos privados, en academias de idiomas. Pero la crisis había saturado el mercado laboral educativo. Los pocos empleos disponibles eran para profesores más jóvenes que aceptaban salarios miserables, o para personas con contactos influyentes que ella no tenía. Rosa María vio cómo sus ahorros se agotaban mientras Diego crecía y necesitaba más recursos para sus estudios. Fue entonces cuando respondió a un anuncio clasificado para personal de limpieza. No era lo que había soñado para su vida, pero pagaba lo suficiente para mantener el apartamento y alimentar a su hijo. El primer día fue humillante. Ella, que había estado acostumbrada a que la llamaran profesora con respeto, ahora era simplemente la señora de la limpieza que debía mantenerse alejada cuando pasaban los ejecutivos. En Torre Empresarial Lucero nadie sabe que Rosa María habla inglés con fluidez perfecta. Nadie sabe que tiene una licenciatura en literatura inglesa y una maestría en traducción e interpretación. Nadie sabe que durante años fue la traductora oficial en eventos gubernamentales importantes. Para todos ellos, ella es invisible, solo una mujer con escoba y trapo que mantiene sus oficinas limpias. El CEO de la empresa, Esteban Lucero, es un hombre de 38 años que heredó el imperio empresarial de su padre. Arrogante por naturaleza y acostumbrado a que todos obedezcan sus órdenes sin cuestionamientos, Esteban ve a los empleados como piezas intercambiables en su máquina de hacer dinero. Ha visto a Rosa María cientos de veces,
pero para él ella no existe como persona, apenas como una función necesaria pero insignificante. Rosa María ha observado a Esteban durante estos 3 años. Ha escuchado sus conversaciones telefónicas en inglés, ha notado sus errores de pronunciación, ha visto cómo a veces se frustra cuando no entiende completamente los correos electrónicos de los socios internacionales. Pero ella mantiene su silencio, porque ha aprendido que en este mundo corporativo, hablar cuando no te han preguntado puede costarte el empleo. Cada noche, cuando regresa a casa, Diego le pregunta cómo estuvo su día. Rosa María siempre responde que bien, que todo tranquilo. Pero por dentro siente como su alma se marchita un poco más cada día. A veces, cuando Diego estudia inglés para sus exámenes, ella lo ayuda con entusiasmo, y por unos momentos vuelve a sentirse como la profesora que solía ser. Esos son los únicos instantes en que sus ojos recuperan el brillo que tenían antes. La invisibilidad se ha vuelto su segunda naturaleza. Rosa María ha perfeccionado el arte de limpiar sin ser vista, de moverse por los espacios sin llamar la atención, de ser eficiente y silenciosa. Pero a veces, cuando está sola en una oficina y encuentra un libro en inglés abandonado sobre algún escritorio, no puede evitar hojearlo y recordar quién era antes de convertirse en fantasma de su propia vida. El martes por la mañana llegó diferente a Torre Empresarial Lucero. Rosa María notó la tensión en el ambiente desde que puso pie en el edificio. Los ejecutivos llegaron más temprano que de costumbre, todos vestidos con sus mejores trajes, y había una energía nerviosa que se podía palpar en cada piso. Mientras limpiaba el área de recepción del piso 15, escuchó fragmentos de conversaciones sobre la reunión más importante del año y los inversionistas de Londres que llegarían a las 10. Para la empresa Lucero, esta reunión representaba la oportunidad de cerrar un contrato multimillonario con un consorcio británico que podría expandir sus operaciones a Europa. Habían preparado la presentación durante meses, revisado cada detalle, pulido cada cifra. Todo debía salir perfecto porque el futuro de la compañía dependía de estas próximas 3 horas. A las 9:30, la sala de conferencias principal estaba impecablemente arreglada. Rosa María había limpiado cada superficie hasta que brillara, había acomodado las sillas de cuero alrededor de la mesa de caoba, había verificado que el sistema de sonido funcionara correctamente. Los catering staff habían llegado con café gourmet y bocadillos elegantes. Todo estaba listo para recibir a los 5 ejecutivos británicos que llegarían en cualquier momento. Esteban Lucero caminaba de un lado a otro en su oficina, repasando mentalmente los puntos clave de su presentación. Había contratado a Ricardo Vega, el mejor traductor simultáneo de la ciudad, para asegurar que no hubiera malentendidos durante la negociación. Ricardo tenía fama de ser preciso, profesional y discreto. Su presencia garantizaba que la comunicación fluyera sin obstáculos. Pero a las 9:45, el teléfono de Esteban sonó con urgencia. Era Ricardo, llamando desde el hospital. Su hijo de 8 años había sufrido un accidente en la escuela y lo habían llevado a emergencias. Necesitaba una cirugía menor pero inmediata. Ricardo, con la voz quebrada por la angustia, explicaba que no podría llegar a la reunión porque no dejaría solo a su hijo en el quirófano. Esteban sintió como el pánico se apoderaba de él. En 15 minutos llegarían los inversionistas británicos y él no tenía traductor. Comenzó a hacer llamadas desesperadas a otras agencias de traducción, pero era demasiado tarde. Todos los traductores profesionales ya tenían compromisos programados. Algunos podrían llegar en 2 o 3 horas, pero para entonces la reunión habría terminado y la oportunidad se habría perdido para siempre. A las 10 en punto, los 5 ejecutivos británicos entraron a la sala de conferencias. James Morrison, el director del consorcio, era un hombre de 50 años con modales impecables y una sonrisa cordial. Sus colegas Sarah Thompson, Michael Davis, Robert Clark y Jennifer Walsh se presentaron con la formalidad típica británica, esperando comenzar inmediatamente con las negociaciones. Esteban intentó explicar en su inglés básico que había un pequeño retraso, pero notó inmediatamente las miradas de confusión en los rostros de sus invitados. Su pronunciación era deficiente y su vocabulario limitado no le permitía expresar ideas complejas. Cuando James Morrison comenzó a hacer preguntas técnicas sobre los aspectos financieros del proyecto,
Esteban se dio cuenta de que apenas entendía la mitad de lo que le decían. Los minutos pasaban y la situación se volvía cada vez más incómoda. Los ejecutivos británicos intercambiaban miradas de preocupación, claramente cuestionando la profesionalidad de una empresa que no podía proporcionar traducción adecuada para una reunión de tal importancia. Esteban sudaba profusamente, consciente de que estaba perdiendo la oportunidad de su vida. Fue entonces cuando perdió completamente la compostura. Se puso de pie bruscamente, golpeó la mesa con el puño y gritó con desesperación: ¿Quién habla inglés aquí? Necesito que alguien me ayude ahora mismo. Su voz resonó por toda la planta, cargada de arrogancia y pánico a partes iguales. Todos los empleados presentes en la sala bajaron la mirada. Los asistentes administrativos sabían algo de inglés básico, pero nada comparado al nivel requerido para una negociación de esta magnitud. Los gerentes intermedios habían estudiado inglés en la universidad, pero hacía años que no lo practicaban y no se sentían capaces de asumir semejante responsabilidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ejecutivos británicos se miraron entre sí, claramente incómodos con la situación. James Morrison murmuró algo en voz baja a Sarah Thompson, quien asintió con expresión preocupada. Era evidente que estaban considerando levantarse y marcharse. Rosa María estaba en ese momento limpiando un florero en el rincón de la sala, tratando de ser invisible como siempre. Pero había escuchado cada palabra de la conversación, había entendido perfectamente las preguntas técnicas de los británicos, había notado los errores de Esteban y la creciente frustración de todos los presentes. Mientras el silencio se extendía, Rosa María recordó una conversación que había tenido con Diego la noche anterior. Su hijo, preocupado por verla cada vez más apagada, le había dicho: «Mamá, no dejes que te traten como invisible toda la vida. Tú tienes mucho que ofrecer, y algún día tendrás que demostrárselo al mundo». Rosa María dejó de limpiar el florero. Sus manos temblaron ligeramente mientras miraba hacia la mesa donde se desarrollaba el desastre profesional. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza. Había pasado 3 años siendo invisible, 3 años manteniéndose en silencio, 3 años negando quién realmente era. Respiró profundamente, se irguió con la dignidad que había olvidado que poseía, y caminó con decisión hacia la sala de conferencias donde su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Rosa María cruzó el umbral de la sala de conferencias con paso firme, sosteniendo su escoba en una mano y un trapo en la otra. Su uniforme azul marino contrastaba dramáticamente con los elegantes trajes de los ejecutivos presentes. Todos los ojos se dirigieron hacia ella con expresiones que variaban entre la sorpresa, la confusión y el desconcierto. Esteban la miró con el ceño fruncido, claramente molesto por la interrupción. Pero Rosa María ya no era la mujer invisible que había limpiado esas oficinas durante 3 años. En ese momento crucial, la profesora que había sido durante 2 décadas emergió con toda su fuerza interior. Sus ojos, que habían estado apagados durante tanto tiempo, brillaron con una determinación que nadie en esa sala había visto jamás. Con voz clara y serena, Rosa María se dirigió directamente a James Morrison en inglés perfecto: «Good morning, Mr. Morrison. I couldn't help but notice you've been experiencing some communication difficulties. My name is Rosa María Mendoza, and I'd be happy to assist with translation if you'd allow me». Su pronunciación era impecable, su gramática perfecta, su tono profesional y cálido a la vez. La reacción fue instantánea. James Morrison se incorporó ligeramente en su asiento, sus ojos se iluminaron con sorpresa genuina y alivio. Sarah Thompson intercambió una mirada significativa con Michael Davis, ambos claramente impresionados por la fluidez y elegancia con que esta mujer inesperada se había expresado. Robert Clark y Jennifer Walsh sonrieron por primera vez desde que habían llegado. Esteban Lucero se quedó completamente inmóvil, con la boca ligeramente abierta. Su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. La mujer de limpieza que había ignorado durante 3 años, que había considerado parte del mobiliario de la oficina, acababa de hablar en inglés con un nivel que él jamás podría alcanzar. Se sintió simultáneamente humillado y aliviado. James Morrison se puso de pie y respondió con cortesía británica: «That would be absolutely wonderful, Miss Mendoza.
We've been quite concerned about proceeding without proper interpretation. Your English is remarkable, if I may say so. Rosa María inclinó ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento y tomó una silla cerca de la mesa, transformando instantáneamente su rol de invisible a indispensable. Lo que siguió fue una demostración magistral de habilidades que habían permanecido dormidas durante años. Rosa María no solo traducía con precisión matemática cada palabra que se intercambiaba entre ambas partes, sino que lo hacía con un estilo que facilitaba la comprensión y mantenía el tono apropiado para cada situación. Cuando Esteban explicaba los aspectos técnicos del proyecto, ella encontraba las palabras exactas para transmitir no solo el contenido sino también la pasión que él sentía por su trabajo. Pero su contribución fue mucho más allá de la simple traducción. Rosa María había pasado 3 años observando desde las sombras las operaciones de la empresa. Conocía detalles que otros ejecutivos habían olvidado, había escuchado conversaciones que revelaban fortalezas ocultas del proyecto. Había visto documentos que proporcionaban contexto adicional a las cifras que se estaban presentando. Cuando James Morrison preguntó sobre la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, Rosa María no solo tradujo la pregunta sino que añadió, Mr. Lucero. Perhaps this would be a good moment to mention the environmental certifications you obtained last year, which aren't included in the current presentation but directly address Mr. Morrison's concerns. Esteban la miró con asombro. Era información que él había olvidado completamente y que podría ser crucial para cerrar el trato. Con Rosa María traduciendo, explicó detalladamente las certificaciones ambientales que habían obtenido, viendo cómo los ojos de los inversionistas británicos se iluminaban con interés renovado. A medida que avanzaba la reunión, Rosa María se transformaba ante los ojos de todos. Su postura se irguió, su voz adquirió más confianza, su presencia llenó la sala de una manera que nadie habría imaginado posible una hora antes. Los ejecutivos británicos comenzaron a dirigirse a ella con respeto creciente, reconociendo no solo su habilidad lingüística sino también su comprensión profunda del negocio. Cuando surgieron malentendidos sobre aspectos culturales de hacer negocios entre América Latina y Europa, Rosa María actuó como puente cultural, explicando matices que iban más allá del simple intercambio de palabras. Su experiencia como educadora se hizo evidente en la manera didáctica con que clarificaba conceptos complejos para ambas partes. Sarah Thompson, la directora financiera del consorcio británico, le preguntó directamente, Miss Mendoza, you seem to have an exceptional understanding of this project. What's your role in the company? Rosa María vaciló por un momento, consciente de que su respuesta podría cambiar todo, y respondió con honestidad, I'm currently working in facilities management, but my background is in education and translation. La respuesta generó un momento de silencio reflexivo. Los inversionistas intercambiaron miradas que comunicaban volumes sobre lo que pensaban de una empresa que tenía talentos tan evidentes trabajando en roles que no aprovechaban sus capacidades. Después de 2 horas de negociaciones fluidas y productivas, James Morrison anunció que estaban satisfechos con la propuesta y listos para proceder con el contrato. El trato, valorado en $50 millones, se cerró con apretones de manos y sonrisas genuinas de todos los participantes. Pero el momento más significativo llegó al final. James Morrison se acercó específicamente a Rosa María y le dijo, Miss Mendoza, it's been an absolute pleasure working with you today. Your professionalism and expertise have been instrumental in making this negotiation successful. I hope we have the opportunity to work together again in future dealings. Rosa María sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero las contuvo con dignidad. Por primera vez en 3 años, alguien había reconocido su valor profesional. Por primera vez desde que perdió su trabajo como profesora, se sintió útil, respetada, visible. Cuando los inversionistas se marcharon, la sala quedó en silencio. Esteban Lucero miraba a Rosa María con una expresión que mezclaba asombro, gratitud y algo que podría interpretarse como vergüenza. Todos los demás ejecutivos presentes sabían que habían sido testigos de algo extraordinario, algo que cambiaría la dinámica de la empresa para siempre. Rosa María recogió su escoba y su trapo con las mismas manos que acababan de manejar una negociación multimillonaria. Pero ya no era la misma mujer que había entrado a esa sala.
Algo fundamental había cambiado en su interior, y todos en esa habitación lo sabían. Esa misma tarde, mientras Rosa María regresaba a su rutina de limpieza como si nada hubiera pasado, Esteban Lucero se quedó en su oficina con la mente turbulenta. No podía concentrarse en ninguna otra tarea. La imagen de la mujer de limpieza transformándose en una traductora profesional de clase mundial lo obsesionaba. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo había estado tan ciego durante 3 años. Llamó a Patricia Herrera, la directora de Recursos Humanos, y le pidió que trajera el expediente completo de Rosa María Mendoza. Patricia, intrigada por la urgencia en la voz de su jefe, localizó rápidamente el archivo. Cuando lo abrió frente a Esteban, ambos se quedaron en silencio por varios minutos, leyendo una historia que desafiaba todo lo que creían saber sobre su empleada. El currículo de Rosa María era impresionante. Licenciada en literatura inglesa con mención summa cum laude de la Universidad Nacional, había completado posteriormente una maestría en traducción e interpretación en la Universidad de Barcelona, España, donde vivió 2 años perfeccionando su dominio del idioma. Tenía certificaciones internacionales en enseñanza de inglés como segunda lengua, había participado en conferencias académicas internacionales y poseía un nivel C2 certificado por Cambridge University. Pero lo que más impactó a Esteban fue descubrir que Rosa María había sido profesora durante 20 años en la Escuela Secundaria Nacional José Martí, una de las instituciones educativas más respetadas del país. Su expediente académico mostraba evaluaciones consistentemente excelentes, cartas de reconocimiento de directores, premios por excelencia pedagógica y testimonios de cientos de alumnos que habían pasado por sus clases. Patricia encontró una carpeta adicional que contenía recortes de periódicos locales. Rosa María había sido reconocida 3 veces como Maestra del Año por el Distrito Educativo. Había dirigido programas de intercambio cultural con escuelas estadounidenses, había entrenado a equipos estudiantiles que ganaron competencias nacionales de inglés, y había sido la traductora oficial en eventos gubernamentales de alto nivel. Una fotografía de un periódico de 5 años atrás mostraba a Rosa María recibiendo una placa de reconocimiento del alcalde por su contribución a la educación bilingüe en la ciudad. En la imagen, vestía un elegante traje azul marino, su cabello estaba perfectamente peinado, y su sonrisa irradiaba la confianza de alguien que conocía su valor profesional. Era difícil reconciliar esa imagen con la mujer de uniforme de limpieza que había conocido durante 3 años. Esteban decidió investigar más profundamente. Contactó a varios de los antiguos colegas de Rosa María cuyos nombres aparecían en las referencias de su expediente. La primera llamada fue a Carmen Rodríguez, quien había sido subdirectora en la escuela donde Rosa María trabajó durante la mayor parte de su carrera. Rosa María Mendoza fue la mejor profesora que tuve el privilegio de supervisar, le dijo Carmen con emoción evidente en la voz. Era brillante, dedicada, innovadora. Sus estudiantes no solo aprendían inglés, se enamoraban del idioma y la cultura. Tenía un don especial para conectar con jóvenes de todos los trasfondos socioeconómicos. Cuando la despidieron por los recortes presupuestarios, perdimos no solo a una excelente educadora, sino a una verdadera líder comunitaria. Carmen continuó explicando cómo Rosa María había desarrollado programas especiales para estudiantes de bajos recursos, cómo había conseguido becas para que varios de sus alumnos estudiaran en el extranjero, y cómo había trabajado voluntariamente los fines de semana para preparar a estudiantes para exámenes internacionales. Era el tipo de persona que cambiaba vidas, concluyó Carmen. Su pérdida fue devastadora para toda la comunidad educativa. La segunda llamada fue a Roberto Méndez, director del Instituto de Idiomas Modernos, donde Rosa María había trabajado como traductora freelance antes de convertirse en profesora de tiempo completo. Rosa María era una de nuestras traductoras más solicitadas, recordó Roberto. Trabajaba con documentos legales, contratos comerciales internacionales y traducción simultánea en conferencias. Los clientes específicamente pedían trabajar con ella porque sabían que su trabajo sería impecable. Roberto explicó cómo Rosa María había dejado el trabajo de traducción independiente para dedicarse completamente a la enseñanza, porque sentía que su verdadera vocación estaba en formar a las nuevas generaciones. Era apasionada de la educación, dijo. Podría haber ganado mucho más dinero trabajando en el sector privado,
pero eligió ser maestra porque creía en el poder transformador de la educación. Esteban también habló con Dr. Fernando Casillas, el antiguo director de la escuela José Martí, quien había tenido que tomar la dolorosa decisión de despedir a Rosa María. Fue uno de los días más difíciles de mi carrera profesional, admitió el Dr. Casillas. Rosa María era el corazón académico de nuestra institución. Pero los recortes del gobierno fueron brutales. Tuvimos que reducir el personal docente en un 40%. A pesar de su excelencia, no teníamos fondos para mantener su posición. El doctor Casillas explicó que había intentado ayudar a Rosa María a encontrar otro empleo en el sector educativo, escribiendo cartas de recomendación entusiastas y contactando a colegas en otras instituciones. Pero la crisis afectó a todo el sistema educativo, explicó. No había empleos disponibles para maestros de su calibre. Vi cómo una profesional brillante se vio obligada a aceptar trabajos que estaban muy por debajo de sus capacidades. Fue una tragedia personal y una pérdida para la sociedad. Esteban encontró también testimonios en línea de antiguos estudiantes de Rosa María. María González, ahora trabajando como traductora en una empresa multinacional, había escrito: la profesora Mendoza no solo me enseñó inglés, me enseñó a creer en mí misma. Gracias a ella, conseguí una beca para estudiar en Estados Unidos y ahora tengo la carrera de mis sueños. Es la persona más inspiradora que he conocido. Otro testimonio, de Carlos Ramírez, decía: cuando estaba en secundaria, era tímido y tenía problemas familiares. La profesora Mendoza se quedaba después de clases para ayudarme con inglés, pero también para escucharme y aconsejarme. Me ayudó a conseguir trabajo de medio tiempo para ayudar a mi familia. Sin ella, nunca habría terminado la escuela. Los testimonios se multiplicaban, decenas de estudiantes que habían sido transformados por la dedicación de Rosa María, que habían encontrado oportunidades gracias a su apoyo, que la recordaban como la maestra que había marcado la diferencia en sus vidas. Mientras leía estos testimonios, Esteban comenzó a comprender la magnitud de su propia ceguera. Durante 3 años había tenido trabajando en su empresa a una mujer que había impactado positivamente las vidas de cientos de jóvenes, que poseía habilidades excepcionales, que había demostrado liderazgo y excelencia en todo lo que había emprendido. Y él la había tratado como invisible, como una función insignificante. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Caminaba por su lujoso apartamento, reflexionando sobre sus prejuicios, sobre cómo había juzgado a Rosa María basándose únicamente en su uniforme de trabajo actual. Se dio cuenta de que había estado rodeado de talento sin reconocerlo, de que su arrogancia le había impedido ver el potencial humano que existía en su propia empresa. Al día siguiente, decidió que necesitaba actuar. No podía simplemente continuar como si nada hubiera pasado. Rosa María había salvado el trato más importante en la historia de su empresa, había demostrado profesionalismo extraordinario, y merecía algo más que regresar a limpiar pisos como si su contribución no hubiera importado. Pero también sabía que cualquier decisión que tomara cambiaría no solo la vida de Rosa María, sino también la dinámica de toda la empresa. Era consciente de que estaba en un momento crucial que requería decisiones cuidadosas y reflexivas. Al día siguiente, Rosa María llegó al trabajo a su hora habitual, las 5:30 de la madrugada. Durante toda la noche había reflexionado sobre los eventos del día anterior, preguntándose si había cometido un error al exponerse de manera tan pública. Su experiencia le había enseñado que cuando las personas en posiciones subordinadas sobresalen demasiado, a menudo enfrentan consecuencias negativas en lugar de reconocimiento. Mientras limpiaba las oficinas del 10º piso, no podía dejar de pensar en las miradas que había recibido el día anterior. Algunos empleados la habían observado con curiosidad nueva, otros con lo que parecía respeto, pero también había notado susurros y comentarios que la hacían sentir incómoda. Temía que su momento de visibilidad pudiera resultar en problemas laborales. A las 8:30 de la mañana, mientras Rosa María organizaba su carrito de limpieza para dirigirse al siguiente piso, Patricia Herrera se acercó con una expresión que no lograba descifrar. Rosa María, le dijo con tono oficial, el señor Lucero quiere verla en su oficina a las 9 en punto. Por favor, preséntese puntualmente. El corazón de Rosa María se aceleró inmediatamente.
En 3 años de trabajo, nunca había sido llamada a la oficina del CEO. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos negativos. Estaba convencida de que la iban a despedir por haber interrumpido la reunión sin permiso, por haberse atrevido a participar en asuntos que no eran de su incumbencia, por haber roto el protocolo de su posición. Durante los siguientes 30 minutos, Rosa María intentó continuar con su trabajo, pero le temblaban las manos. Pensó en Diego, en cómo le explicaría que había perdido su empleo, en cómo encontrarían otra fuente de ingresos. La estabilidad económica que este trabajo le proporcionaba, aunque humilde, era crucial para mantener su hogar. A las 9 en punto exactas, Rosa María tocó la puerta de la oficina de Esteban Lucero. Adelante, escuchó desde el interior. Entró con su uniforme de trabajo, sosteniendo nerviosamente sus manos frente a ella, preparándose mentalmente para escuchar las palabras que terminarían con su empleo. Esteban estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, pero su expresión no era la de enojo que Rosa María esperaba. Se veía más bien reflexivo, casi incómodo. Le indicó que tomara asiento en una de las sillas frente a su escritorio, un gesto que ya era inusual considerando la diferencia jerárquica entre ambos. Rosa María, comenzó Esteban, y ella notó que por primera vez la llamaba por su nombre completo en lugar de simplemente señora de la limpieza. Quiero hablar con usted sobre lo que pasó ayer. Rosa María asintió en silencio, preparándose para lo peor. Primero, continuó Esteban, debo pedirle disculpas. Durante 3 años, usted ha trabajado en esta empresa, y yo nunca me tomé el tiempo de conocerla realmente. Hizo una pausa, claramente luchando con palabras que no estaba acostumbrado a decir. Ayer descubrí que he tenido trabajando bajo mi techo a una de las profesionales más calificadas que he conocido, y la he estado desperdiciando limpiando pisos. Rosa María parpadeó, confundida. Esto no era lo que había esperado escuchar. Señor Lucero, comenzó a decir, pero él levantó una mano para detenerla. Por favor, déjeme terminar, dijo Esteban. Anoche revisé su expediente completo. Hablé con sus antiguos colegas, leí testimonios de sus estudiantes, investigué su trayectoria profesional. Se inclinó hacia adelante en su silla. Rosa María, usted no debería estar limpiando oficinas. Sus habilidades, su experiencia, su educación, todo eso debería estar siendo utilizado de manera que beneficie tanto a usted como a esta empresa. Rosa María sintió que el mundo se tambalbaela a su alrededor. Durante 3 años había soñado con este momento, pero ahora que estaba sucediendo, le parecía surreal. Esteban abrió una carpeta sobre su escritorio. Quiero ofrecerle un puesto como directora de comunicaciones internacionales de la empresa. Sería responsable de todas nuestras traducciones, correspondencia internacional y negociaciones con clientes extranjeros. Hizo una pausa para dejar que la información penetrara. El salario sería 4 veces lo que gana actualmente, con beneficios completos de salud, vacaciones pagadas y horario flexible que le permita estar disponible para su hijo. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Rosa María. Durante tanto tiempo había vivido sintiéndose invisible, desvalorizada, desperdiciada. Y ahora, de repente, alguien reconocía su verdadero valor profesional. No sé qué decir, murmuró Rosa María, su voz apenas audible. Diga que sí, respondió Esteban con una sonrisa genuina. Diga que me dará la oportunidad de corregir mi error, de aprovechar adecuadamente el talento que he tenido frente a mis ojos durante todo este tiempo. Rosa María se quedó en silencio por varios minutos, procesando la oferta. Parte de ella quería aceptar inmediatamente, pero otra parte temía que fuera demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. ¿Por qué después de 3 años? Esteban suspiró profundamente. Porque ayer me di cuenta de que mi arrogancia y mis prejuicios me habían cegado completamente. Vi como una persona a quien había ignorado salvó el trato más importante en la historia de mi empresa. Me hizo reflexionar sobre cuántos otros talentos he estado desperdiciando, cuántas oportunidades he perdido por no ver más allá de las apariencias. Necesito pensarlo, dijo Rosa María finalmente. Es una decisión muy grande. Necesito hablar con mi hijo. Por supuesto, respondió Esteban.
Tómese el tiempo que necesite. Pero espero que considere seriamente esta oportunidad. No solo sería beneficioso para usted, sino que creo que podría transformar la manera en que esta empresa opera a nivel internacional. Rosa María se levantó de la silla, todavía procesando todo lo que había escuchado. Gracias, señor Lucero. Le daré una respuesta mañana. Cuando Rosa María salió de la oficina, caminó en una especie de trance hacia el baño más cercano. Se miró en el espejo y vio a una mujer de 46 años con uniforme de limpieza, pero por primera vez en años, también vio esperanza en sus ojos. Esa noche, Rosa María llegó a casa más temprano que de costumbre. Diego estaba en la cocina, haciendo la tarea de matemáticas, cuando notó la expresión extraña en el rostro de su madre. «Mamá, ¿estás bien? Te ves diferente», dijo Diego, dejando su lápiz a un lado. Rosa María se sentó junto a él en la pequeña mesa de la cocina y le contó todo lo que había pasado, la reunión del día anterior, la oferta de Esteban, la oportunidad de volver a usar sus habilidades profesionales. Diego la escuchó en silencio, y cuando ella terminó, sus ojos brillaban con emoción. «Mamá, esto es increíble. ¿Vas a aceptar?» «No lo sé, hijo», respondió Rosa María. «Es arriesgado. Tengo un trabajo estable ahora. Sé que no es perfecto, pero paga las cuentas. ¿Qué pasa si acepto esta oferta y las cosas no salen bien? ¿Qué pasa si no estoy a la altura de las expectativas?» Diego tomó las manos de su madre entre las suyas. «Mamá, durante años te he visto llegar a casa agotada, no solo físicamente, sino también en tu alma. Te he visto perdiendo poco a poco la luz en los ojos. Ayer, cuando me contaste sobre la reunión, vi un brillo que no había visto en mucho tiempo». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Mamá, tú me enseñaste que debemos luchar por nuestros sueños, que no debemos conformarnos con menos de lo que merecemos. Es hora de que sigas tu propio consejo». Rosa María sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Su hijo de 17 años estaba demostrando una madurez que la llenaba de orgullo y, al mismo tiempo, le daba el valor que necesitaba para tomar una decisión. «Tienes razón», dijo finalmente. «He estado viviendo en el miedo durante demasiado tiempo. Es hora de apostar por mí misma». Al día siguiente, Rosa María llegó temprano a la oficina de Esteban. Esta vez no estaba nerviosa, estaba decidida. «Señor Lucero», le dijo con voz firme, «acepto su oferta». Esteban sonrió ampliamente. «Excelente. Bienvenida al equipo ejecutivo, Rosa María. Creo que esta decisión beneficiará a todos». Durante las siguientes 2 semanas, Rosa María vivió una transición que se sintió como renacer. Cambió su uniforme de limpieza por trajes profesionales. Su pequeño cubículo de limpieza fue reemplazado por una oficina con ventana en el piso ejecutivo. Sus responsabilidades se transformaron de mantener espacios limpios a construir puentes de comunicación internacional. Pero el cambio más significativo no fue externo sino interno. Rosa María recuperó la confianza en sí misma, redescubrió su pasión por el trabajo intelectual. Y comenzó a sentirse nuevamente como la profesional competente que había sido antes de que las circunstancias la obligaran a esconderse. Los primeros días fueron desafiantes. Tenía que actualizar sus conocimientos sobre tendencias comerciales internacionales, familiarizarse con las operaciones específicas de la empresa y establecer relaciones profesionales con colegas que hasta hace poco la habían visto solo como personal de limpieza. Pero Rosa María se adaptó rápidamente. Sus años de experiencia como educadora le habían enseñado a aprender constantemente, a adaptarse a nuevas situaciones y a trabajar con personas de diversos trasfondos. Además, su tiempo observando las operaciones de la empresa desde las sombras le había dado una perspectiva única sobre cómo funcionaban realmente las cosas. Una noche, mientras organizaba documentos en su nueva oficina, Rosa María se detuvo un momento para reflexionar sobre el cambio extraordinario que había experimentado su vida. Hacía apenas un mes, se sentía invisible, desperdiciada, sin esperanza. Ahora tenía la oportunidad de usar sus talentos, de crecer profesionalmente, de construir un futuro mejor para ella y su hijo. Pero sabía que este era solo el comienzo.
El verdadero desafío sería demostrar que merecía la oportunidad que le habían dado, que podía ser la profesional excepcional que una vez había sido. Y que podía contribuir significativamente al éxito de la empresa que finalmente había reconocido su valor. 6 meses después de su transformación profesional, Rosa María había logrado algo que ni ella misma había anticipado completamente. No solo se había adaptado a su nuevo rol como directora de comunicaciones internacionales, sino que había revolucionado la manera en que la empresa Lucero operaba en el mercado global. Su primera gran contribución había sido identificar oportunidades de negocio que habían pasado desapercibidas. Durante años de limpiar oficinas, había escuchado conversaciones, había visto correspondencia desechada, había observado patrones de comunicación que revelaban insights valiosos sobre el mercado internacional. Con su nueva posición, pudo transformar esas observaciones en estrategias comerciales concretas. Rosa María había establecido alianzas comerciales con empresas en 5 países diferentes. Había negociado contratos que representaban un incremento del 35% en los ingresos internacionales de la empresa. Y había desarrollado un departamento de comunicaciones internacionales que se había convertido en el ejemplo a seguir para otras compañías del sector. Pero su impacto iba más allá de los números financieros. Rosa María había traído una perspectiva humanística a la cultura corporativa. Implementó programas de desarrollo profesional para empleados, estableció políticas de comunicación más inclusivas y creó un ambiente de trabajo donde el talento era reconocido independientemente del origen o la posición inicial de las personas. Su oficina se había convertido en un espacio donde empleados de todos los niveles se sentían cómodos compartiendo ideas. Los trabajadores de mantenimiento, administrativos y técnicos sabían que Rosa María los escucharía con respeto, porque ella había estado en sus zapatos. Esta accesibilidad había generado un flujo constante de innovaciones y mejoras operativas que beneficiaban a toda la organización. Esteban Lucero había observado estos cambios con una mezcla de admiración y introspección personal. La transformación de Rosa María lo había obligado a reexaminar sus propias actitudes y prejuicios. Había comenzado a interactuar de manera diferente con todos los empleados, reconociendo que cada persona en la organización tenía potencial no descubierto. Pero lo que nadie había anticipado, incluyendo a Rosa María y Esteban, era la conexión personal profunda que había comenzado a desarrollarse entre ellos. Trabajando juntos en proyectos complejos, habían descubierto afinidades intelectuales y valores compartidos que trascendían la relación profesional. Esteban había llegado a valorar no solo la competencia profesional de Rosa María, sino también su sabiduría, su perspectiva equilibrada sobre la vida y su capacidad para mantener la humanidad en un ambiente corporativo que a menudo se volvía deshumanizado. Ella representaba algo que él había perdido en su ascenso al poder, la conexión auténtica con propósitos más profundos que simplemente generar ganancias. Rosa María, por su parte, había visto una evolución genuina en Esteban. El hombre arrogante que había conocido se había transformado en un líder más reflexivo, más consciente de su responsabilidad social, más interesado en crear valor no solo para los accionistas sino para todos los stakeholders de la empresa, incluyendo los empleados y la comunidad. Sus conversaciones profesionales frecuentemente se extendían hacia temas personales. Esteban había compartido con Rosa María sus dudas sobre el legado que quería dejar, su deseo de usar la empresa familiar para generar impacto positivo más allá de los beneficios económicos. Rosa María había encontrado en él a alguien que genuinamente valoraba su perspectiva y respetaba su experiencia de vida. El momento decisivo llegó durante una conferencia internacional en Nueva York, donde ambos habían viajado para presentar un proyecto conjunto a potenciales inversionistas europeos. Después de una presentación exitosa que había resultado en compromisos de inversión por más de $100 millones, se encontraron caminando por Central Park, reflexionando sobre el éxito del día. Rosa María, dijo Esteban, deteniéndose cerca de un lago donde los patos nadaban tranquilamente, quiero que sepa que usted ha cambiado no solo mi empresa, sino también mi perspectiva sobre la vida, sobre el liderazgo, sobre lo que realmente importa. Rosa María lo miró con una sonrisa que mezclaba gratitud y algo más profundo. Esteban, respondió, usando su nombre sin el título formal por primera vez, usted me dio la oportunidad de redescubrir quién soy realmente.
me devolvió mi dignidad profesional y mi propósito de vida. En ese momento, ambos reconocieron que su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había buscado conscientemente, pero que se había desarrollado naturalmente a través del respeto mutuo, la admiración profesional y la conexión emocional profunda que habían construido trabajando juntos. 2 años después de aquel momento crucial en la sala de conferencias, Rosa María se preparaba para otra reunión internacional importante. Pero esta vez, la situación era completamente diferente. Entró a la sala de conferencias vistiendo un elegante traje negro que reflejaba su nueva posición como vicepresidenta de operaciones internacionales de la empresa Lucero. Su transformación personal era evidente no solo en su vestimenta, sino en toda su presencia. Caminaba con la confianza de alguien que conoce su valor, hablaba con la autoridad de una ejecutiva experimentada, y emanaba la sabiduría de alguien que había superado desafíos significativos para llegar donde estaba. Los inversionistas internacionales que se encontraban en la sala la reconocieron inmediatamente como la profesional excepcional que había manejado sus negociaciones anteriores. Algunos de ellos habían solicitado específicamente trabajar con ella en futuras transacciones, reconociendo su combinación única de competencia técnica y integridad personal. Esteban estaba sentado en el extremo opuesto de la mesa, observándola con una expresión que mezclaba orgullo profesional y afecto personal. Su relación había evolucionado hacia una sociedad tanto en los negocios como en la vida, basada en el respeto mutuo y la admiración genuina. Cuando Rosa María comenzó a presentar los resultados financieros del último trimestre, su voz era clara y segura. Los números que presentaba reflejaban no solo el éxito económico de la empresa, sino también el impacto positivo que habían logrado en la comunidad a través de programas de responsabilidad social que ella había desarrollado. Al finalizar la presentación, Rosa María miró hacia Esteban y intercambiaron una sonrisa que comunicaba todo lo que habían construido juntos. Luego, dirigiéndose a los inversionistas, concluyó: el éxito de nuestra empresa se basa en reconocer y aprovechar el talento en todas sus formas, sin importar dónde lo encontremos o cómo se presente inicialmente. Mientras los inversionistas aplaudían, Rosa María recordó por un momento a la mujer que había sido 2 años atrás, invisible, subestimada, limpiando esas mismas oficinas con la sensación de que su vida profesional había terminado. Ahora sabía que a veces las historias más extraordinarias comienzan en los momentos más inesperados, cuando alguien finalmente tiene el coraje de mostrar quién realmente es. La voz del narrador resonaba suavemente: a veces, quienes fueron ignorados toda su vida solo necesitaban una oportunidad para brillar más que todos. Y cuando esa oportunidad llega, pueden transformar no solo sus propias vidas, sino también las vidas de todos los que los rodean. Rosa María había aprendido que la verdadera transformación no consiste solo en cambiar de posición o de salario, sino en recuperar la dignidad personal, en redescubrir el propio valor, y en usar esas lecciones para crear oportunidades para otros que también merecen ser vistos, escuchados y valorados por quienes realmente son.